Es un gusto poder saludarles y dar la bienvenida a Una Voz en el Desierto, una edición más que hoy día corresponde a el 30 de octubre. Y vuelvo a retomar, aunque parece que fue una redundancia, retomo, quiero decir. Entonces, las preguntas que estamos revisando en el libro de Eclesiastés, que aunque no se identifica con nombre el autor, todo apunta a que definitivamente fue el rey Salomón. Y hoy día quiero referirme a una que está en el capítulo 5, en los primeros 7 versos, y quiero leer rápidamente este texto para entonces acercarnos a las preguntas. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. La pregunta está específicamente en el verso 6. Y el contexto de la pregunta tiene que ver con una advertencia o un consejo. Y en el fondo lo que está haciendo Salomón acá es enfocar a uno quizás de los vicios que algunas personas, incluso uno puede decir ciertas culturas lo tienen, que tiene que ver con la palabrería. El rápidamente involucrarse, hablar, y en este caso podríamos decir hasta prometer. Entonces, Salomón está señalando esta pregunta, apuntando, insisto, a uno de los vicios que es la palabrería. Es una advertencia, como al mismo tiempo es un consejo. Y la pregunta, en el fondo, nos enfrenta también con el carácter de Dios, que muchas veces es muy mal entendido. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Y aquí Salomón lo está presentando a Dios con esa capacidad de enojarse y frustrar o destruir la obra de nuestras manos. Así lo presenta Salomón. Y el consejo es precisamente para sus connacionales en el momento en que está viviendo, cuando funcionaba el culto dentro de lo que es el templo, que lleva el nombre de Salomón, por lo demás, bueno, que fue destruido, es cierto, pero en ese tiempo entonces él hacía esta advertencia a la gente que antes de ir a un culto, antes de celebrar un culto a Dios, les advierte, le dice: pongan cuidado, acérquense más para escuchar que para hablar, más escuchar que para involucrarse en promesas. Esa es la advertencia que él está haciendo, porque él observa el sacrificio de los necios. Y el sacrificio de los necios para él
es aquel que se compromete primero sin pensar en lo que está haciendo y segundo, tampoco considera las consecuencias de comprometerse en algo que después no va a cumplir. Y es tan necio porque Salomón dice que cuando incluso es sorprendido en que no cumplió lo que había prometido, él dice simplemente, es que fue ignorancia. Entonces, todo eso con la rapidez para prometer, no escuchar bien, no entender bien de qué se trata todo eso para Salomón, en el fondo, está dentro de un mismo envoltorio que es la necedad, el necio. Entonces, él está directamente enfocando esta cuestión. Ahora, el punto es cuando alguien se involucra y promete cosas. Ese es el punto. Cuando una persona decide prometer, comprometerse con su boca. Entonces, él está advirtiendo en contra de las promesas, y en el fondo las promesas impensadas o sin un raciocinio, que en el fondo lo que lleva es precisamente a transmitir o reflejar o quedar nosotros mismos como mentirosos. Un ratito pensemos en la utilización de las promesas. En ciertos ámbitos, usted puede perfectamente identificar que la base de muchas cuestiones que se hacen, sobre todo lo que tiene que ver con campañas, tiene que ver con promesas. Prometer. Muchas veces, la mayoría de las veces sabiendo que no se va a cumplir, pero se promete. Y la gente escucha, y la gente cree, y la gente después elige. Entonces, se usan las promesas con esa intención. Insisto, primero, sabiendo a lo mejor que no se van a cumplir, y lo segundo, que muchas veces es tal el nivel de ignorancia que se autoengañan y no se dan cuenta de lo que involucra llegar a cumplir eso que están prometiendo. Los insumos, los recursos, etcétera, para concretar eso que se está prometiendo. Insisto, eso es a nivel, podríamos decir, humano. Bueno, y la gente cuando las engañan, bueno, será que dejarán de confiar. Algunos, es impresionante cómo llaman a estas personas, le dicen los mentirosos, y lo dicen públicamente, los embusteros. Pero cuando se trata de nuestra relación con Dios, la cuestión está en otro ámbito y la seriedad definitivamente es otra. Y Salomón advierte, le dice, no prometas si no vas a cumplir. Mejor es que no prometas o que prometas y no cumplas. Porque incluso cuando después vas a decir delante del ángel que le fue ignorancia, tampoco va a servir. Uno puede tratar de averiguar en quién está pensando Salomón cuando habla del ángel. ¿Quién es el ángel? Bueno,
Una de las interpretaciones es que el ángel es un mensajero. Algunos eruditos en su interpretación, insisto que es una interpretación, concluyen que aquí el ángel es el líder espiritual del culto judío de aquel momento que escuchaba las promesas de la gente. Y que como las escuchaba, seguramente a lo mejor las anotaba y después él pedía cuentas. Y cuando no se cumplían le dicen, bueno, no te va a servir decir que fue ignorancia. Entonces por eso él está advirtiendo. Yo sé que de pronto en muchas denominaciones y en muchos cultos se usa este tema de invitar a la gente a que haga promesas. A veces tiene que ver con promesas que involucra el dar una cantidad de dinero. En otro sentido también son llamar a la gente a que haga promesas o votos de consagración, de una absoluta entrega. Uno puede decir, está bien que se haga, pero ¿cuál es el punto en esto? La gente, usted y yo, antes de prometernos, tenemos que observar con cuidado qué es lo que vamos a hacer. ¿A qué nos estamos atando? Porque si no cumplimos lo que prometemos para Salomón, solo va a tener la consecuencia que Dios se va a enojar y va a destruir la obra de nuestras manos. O sea, el carácter de Dios presentado por Salomón es que Dios se enoja, Dios disciplina. Yo sé que en general se tiende a presentar a Dios como un abuelo. Muchas veces lo asocian. He escuchado a algunos que cuando se refieren a este punto, para que la gente lo entienda, lo muestran como Dios presentado como un Papá Noel, el abuelo bonachón. Pero el contexto, o lo que nos está diciendo Salomón acá, Dios se enoja, Dios disciplina y Dios puede destruir la obra de nuestras manos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo destruye Dios la obra de nuestras manos si es que es por el resultado de haber prometido cosas que no cumplimos? Muchas veces son las circunstancias, otras son las acciones de la voluntad de otros. Se destruye. Dios tiene la prerrogativa de actuar como Él quiere, según aquí lo plantea el rey Salomón. O sea, no está diciendo no te involucres, no te comprometas. No está diciendo no tomes a Dios en serio, sino que precisamente eso es lo que está haciendo. Solamente que considera que cuando a Dios prometes, tienes que cumplir. O podríamos decir en otros términos, con Dios no se juega. Por eso es la advertencia que nos hace este rey sabio en esta pregunta, que son pareciera preguntas retóricas que se responden por sí mismas. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Pregunta.
No dejes que tu boca te haga pecar. O sea, prometer algo a Dios y no cumplirlo no es simplemente faltar a la palabra. Salomón está diciendo acá, eso es pecado. Por eso que Dios se toma tan en serio este tema. Por eso es. Porque aparece el pecado. Para algunos será un juego. Para algunos será una debilidad. Puede darle cualquier calificativo. Pero para Dios, faltar una promesa es pecado. Así que simplemente a considerar, a pensar y a practicar este arte que, según sea nuestro carácter o quizás nuestra cultura, nos invita a Salomón: mejor cuando vayas a tener un culto, acércate con la disposición más de oír, que de hablar. Aunque, y aquí termino con esto, a veces siento que nos comprometemos tanto con las canciones que entonamos dentro de un culto. Y muchas veces nos comprometemos, la mayoría de las veces nos comprometemos con nuestra boca, con aquellas letras de las canciones que entonamos. Entonces, incluso, más allá de la música, más allá de los acordes, más allá si me gusta, concentrarse y pensar en lo que estoy cantando. Y sobre todo que estoy ofreciendo un culto a Dios. De eso se trata. No amordazarse, no anularse, no paralizarse, sino simplemente pensar, escuchar mucho, valorar, evaluar y luego comprometernos. Acá abajo puede dejar su comentario si es su deseo. Está mi correo electrónico si quiere tomar contacto conmigo. Y si es su deseo también saber de qué se trata, el libro que está en Amazon también puede llegar a través del link que está aquí abajo. Otra vez le agradezco su tiempo y por supuesto que les invito para una próxima oportunidad.